Como le informé más temprano, el semáforo epidemiológico que se estrenó en el país el año pasado, en mayo del año pasado, hoy se encuentra en una situación, digamos, que apunta hacia un desconfinamiento generalizado. Tenemos 14 estados en verde, 15 en amarillo. Hay únicamente tres estados en naranja en este momento. Y yo le agradezco mucho al doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM y profesor de Estadística de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, que nos acompañe para darle una revisada a los números. ¿Qué es lo que dicen los números? Él les da un seguimiento puntual, incluso ha hecho unas proyecciones que han resultado muy acertadas y que han sido muy importantes para entender la evolución del COVID-19. Le agradezco, doctor, que esté con nosotros este día. Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, a tus órdenes. Bueno, los números, digamos, pues sostienen un desconfinamiento como el que estamos viendo en muchas partes del país. Aquí en la Ciudad de México, por primera vez estamos en semáforo amarillo. Ya se anuncia la reapertura de muchos negocios, de cines, de antros, en fin, de muchas actividades que habían estado cerradas. ¿Qué es lo que dicen los números y la proyección de estos números, doctor? Pues te diría que esencialmente lo que sucedió es que pues ya pagamos un precio muy elevado, tanto en muertes como en número de contagios, Ujú. y bueno, pues eso hace que finalmente la epidemia muestre señales de agotamiento. Yo estimo que aproximadamente el 55% de la población mexicana ya tuvo contacto directo con el virus. Obviamente la mayoría de los casos asintomáticos, ni cuenta se dieron, pero bueno, ya con un número así tan elevado de gente que ya se contagió, con prácticamente medio millón de mexicanos que ya perdieron la vida a consecuencia directa o indirecta de la epidemia, pues Ujú. sí, ya que pagaste ese precio tan elevado, pues la epidemia empieza a entrar, bueno, ya entró desde hace varios meses en una fase de agotamiento, porque el virus pues ya no tiene mucho hacia dónde ir, y eso provoca el descenso. Ahora, ¿qué papel ha jugado la vacunación en esto? ¿Es más una inmunidad de rebaño, digamos, la que hemos alcanzado, o la vacunación ha jugado algún papel? Ha jugado un papel menor. Desde principios de año que empecé a hacer proyecciones y análisis de escenarios con y sin vacunación, lo que detecté es que la vacunación iba a poder hacer poco durante el primer semestre del año. Realmente el beneficio de la vacunación lo vamos a tener hacia el segundo semestre del año, así que ha sido más un tema pues por infecciones, ¿no? Quizá hay que tener cautela con llamar la inmunidad de rebaño, porque pues para muchos infectólogos Ujú. pues no es una inmunidad, digamos, confiable o con la que debamos hacer cuentas, ¿no? La inmunidad ideal pues es la que se obtiene vía vacunación. En lo que sí ya se ha notado, y eso sí hay que decirlo y reconocerlo, el efecto de la vacunación es que ya se alcanza a ver las cifras oficiales, el beneficio en adultos mayores. Te diré, por ejemplo, empezamos febrero de este año y del total de hospitalizaciones, el 55% eran personas de 60 años y más, ¿no? Y ya con lo que se ha visto en la vacunación, ahorita es de 55% ya bajaron casi a 42%, mientras que los demás grupos de edad no han bajado. Ujú. Entonces, eso solo es atribuible al beneficio de la vacunación. Entonces, sí ya hay algo de beneficio por la vacunación, pero solo en los adultos mayores, pero a nivel del resto de la población ha sido más el agotamiento de la epidemia por tanta infección que por la vacunación. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud reconoció por fin algo que muchos científicos, entre ellos usted, han insistido desde hace meses, que el principal vehículo de transmisión son los aerosoles. Incluso esto lo llevó usted en su cuenta de Twitter a recomendar pues la medición de la ventilación en lugares cerrados para saber realmente si estamos en un entorno seguro, en un entorno en el que pues, no puede darse el contagio por falta de ventilación. ¿Cómo se sintió al ver por fin el reconocimiento de esto por parte de la OMS? Pues más vale tarde que nunca, lástima que fue tarde, ¿no? Ujú. Pero bueno, finalmente se reconoce eso, pero no veo por parte de nuestras autoridades, digamos, una promoción
como yo creo que debería de hacerse, justamente de la medición de la calidad de ventilación, ¿no? Es decir, tendríamos que estar pensando en que en ciertos lugares públicos se coloquen medidores de dióxido de carbono para que quede muy claro a la gente qué riesgos está tomando por estar en algún lugar. Afortunadamente, a pesar de que las autoridades no han abrazado esta iniciativa, pues seguro ubicas al doctor Alejandro Cano. Sí, cómo no. Está liderando una iniciativa muy interesante de conseguir donaciones de medidores de dióxido de carbono para que ciudadanos voluntarios en todo el país los reciban gratis, a cambio de estar reportando, ilustrando y compartiendo en redes sociales qué tan riesgoso es ciertos lugares cerrados mediante esas mediciones. E incluso algunos de ellos están ayudando a ciertos comercios o ciertos lugares a indicarles a los responsables: oiga, usted tiene aquí niveles muy elevados de dióxido de carbono, está poniendo en peligro a la gente, pues para que haya un poquito más de conciencia. Entonces, pues a falta de esas medidas que debían tomarse desde la autoridad, pues al menos los ciudadanos tenemos la información y podemos hacer algo al respecto, por lo menos para saber qué riesgos vamos a tomar. Ya cada quien decidirá si los toma o no. Doctor, recuérdenos cuál es el nivel aceptable de dióxido de carbono, lo cual habla, por supuesto, de la ventilación del lugar. Pues no debe de exceder, digamos, siempre teniendo cubrebocas, o sea, en un lugar cerrado, compartido con otras personas, siempre con cubrebocas bien ajustado, pues que no exceda de 700 partes por millón, es lo que se considera que es un riesgo aceptable, ¿no? Ya de 700 a 1000 ya se considera un riesgo medio, y definitivamente arriba de 1000 partes por millón es de muy alto riesgo. Y es un aparato medidor que no es caro y que yo creo que muchos, al menos algunos comercios, si quieren asegurarles a sus clientes que son lugares seguros, pues podrían hacer esa inversión y mostrar a sus clientes si están bien o mal ventilados. E igual para las escuelas, ¿no? Ahora que ya les urge regresar a las escuelas, pues habría que tener o hacer mediciones de ese estilo para ver si están bien ventilados, porque ventilar sin medir es ventilar a ciegas y exponerse a ciegas también. Creo que ante la información, ante la evidencia que hay, más importante tener uno de estos medidores que tener un tapete sanitizante, por ejemplo. Sí, eso ya quedó atrás. O sea, digamos, desde el punto de vista de un gobierno, pareciera que están haciendo algo cuando están rodeando, fumigado, pero eso realmente es puro show. No sirve. Mejor gastemos en unos medidores de dióxido de carbono, para saber qué riesgos estamos corriendo. Bueno, creo que también es importante hablar, usted de alguna manera ya lo tocaba hace un momento, hablar sobre el exceso de mortalidad, porque una cosa es la cifra que todos los días se va actualizando, la cifra oficial de personas fallecidas por el COVID. Estamos prácticamente en 219,000, pero el exceso de mortalidad hablaría de una cifra mucho mayor de fallecimientos. Usted lo decía, el precio que hemos tenido que pagar por llegar a esta relativa inmunidad con 55% de los mexicanos, pues ya que han tenido contacto con el virus. Sí, pero bueno, afortunadamente tenemos los datos para saber cuál es el factor por el que hay que multiplicar las muertes confirmadas. Ahorita ese factor es de 2.3 veces aproximadamente. Eso quiere decir que si multiplicamos este factor por las muertes confirmadas, al día de ayer aproximadamente, pues ya andamos prácticamente en el 500,000 de personas que han perdido la vida por causa directa o indirecta de COVID. Sí, porque bueno, hay por supuesto aquellas que se han contagiado de COVID y han fallecido por ello, pero también habría que tomar en cuenta pues las personas que no han podido seguir regularmente sus tratamientos por la situación hospitalaria que se dio en el país. Así es, eso es lo que incluye el exceso de mortalidad total, o incluso en los peores momentos que vivimos en diciembre y enero, que hospitales saturados, ambulancias que no se daban abasto, pues quien tuvo un infarto ahí, pues igual no llegó la ambulancia y perdió la vida. Entonces sí, ese exceso de mortalidad, o sea, aunque no sean causa directa de COVID, pero son víctimas colaterales de una situación de emergencia que también pone en peligro la vida de las personas, aunque no se hayan infectado directamente de COVID. Pues doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy en el programa y seguimos siempre muy atentos al trabajo que publica usted en su cuenta de Twitter. Si gusta recordárnosla, por favor. Sí, es @ArturoErdeli, todo junto, ahí a sus órdenes seguimos compartiendo para todos. Un abrazo, doctor, gracias. Encantado, Pascal, muy buenos días. Buenos días, el doctor Arturo Erdeli, actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM y profesor de Estadística de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de esa misma casa de estudios.